¿Qué es la lógica? Concepto de lógica. La palabra lógica y sus derivados, como sustantivos, adjetivos o adverbios, son de uso cotidiano. Sin notarlo, la utilizamos en toda nuestra vida. Eso quiere decir que no se necesita de una preparación académica para aplicarla. En el uso cotidiano, sus significados son diversos. Se entiende como sentido común, dinámica u orientación, razonabilidad, etc. Pero dentro del ámbito del conocimiento, que es el que vamos a exponer, llegaremos a encontrar y a notar que hay diferentes significados y diferentes perspectivas. Etimológicamente, la lógica deriva de la palabra griega logos, cuyo significado es equivalente a pensamiento o razón, pero también palabra o conocimiento. Conceptos de lógica. Existen varios conceptos y perspectivas, y estos son algunos de ellos. Nos dice que la lógica es una rama de la filosofía, surgida por el siglo VI a.C. En otra nos dice que se trata del estudio de la forma en que funciona la facultad humana de pensar y razonar. También es el conjunto de conocimientos que tiene por objeto la enunciación de las leyes que rigen los procesos del pensamiento humano, así de los métodos que han de aplicarse al razonamiento y a la reflexión, para lograr un sistema de raciocinio que conduzca a resultados que puedan considerarse como certeros o verdaderos. También se considera la lógica como una ciencia formal, que tiene por objeto el estudio de las condiciones en las que un razonamiento puede ser considerado válido mediante la determinación de las reglas de inferencia válida. Relación de la lógica con el derecho. Es un método de investigación para entender el derecho. Su principal fuente de información es la razón del conocimiento. Lógica jurídica. Es una lógica material, en donde sus principales reglas están dentro de la lógica formal. Esto nos explica el porqué de muchas cosas. Por ejemplo, la validez e invalidez de una lógica o de una norma. Es un método de investigación que nos ayuda a conocer si de verdad está bien aplicada una norma o una sanción. Sistematiza y determina las estructuras de la norma, lo cual nos conlleva a una jerarquización de cómo se debe de estar constituidas las normas dentro de un estado. Principios universales de la lógica aplicados a la lógica jurídica. Identidad de lo lógico jurídico. Este principio se aplica sabiendo, por ejemplo, en las normas está establecido lo que está prohibido y lo que no. Lo que no está constituido en las normas es lo que está permitido hacer. Y lo que no está constituido en las normas, lo que está constituido que está prohibido, eso está prohibido. Y las normas determinan lo que está prohibido y lo que no. 2. Principio de contradicción. Dos normas se oponen contradictoriamente cuando teniendo ámbitos iguales de validez material y espacial o temporal, una permite y la otra prohíbe a los mismos sujetos la misma conducta, la cual una debe de ser válida y la otra debe ser inválida. Es por ello que tenemos una estructura de normas. Principio de razón suficiente. En lo lógico jurídico es un principio lógico. Lógico porque la razón suficiente de las normas del derecho reside en la norma primaria. ¿Cuál es nuestro orden jurídico? La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lógica jurídica como lógica formal aplicada.
El derecho enfrenta demasiados problemas en su relación como lógica formal. Es por ello porque quien debe resolverlos deben ser los máximos estudiosos altamente capacitados, como son los jueces y personas de alto nivel académico, los cuales nos puedan facilitar el uso a los abogados para poder realizar buen uso e interpretación de las normas. Dentro de la lógica jurídica encontramos que tiene su objeto de estudio, lo que son las normas jurídicas, el juicio jurídico, la argumentación jurídica y la inferencia jurídica, en lo cual nos lleva que todo esto está en el campo de la lógica jurídica, porque en todos estos ámbitos del abogado se ocupa demasiado la lógica y es en ellos en lo que se centra. Hablar de la relación de la lógica con el derecho es hablar de un proceso de la lógica, porque ha ido cambiando por medio de los estudios y de las corrientes filosóficas que se han ido creando por medio del tiempo. No es simplemente de que el derecho se haya detenido en una etapa y ya, no, es cosa de que ha ido cambiando constantemente y ha ido evolucionando conforme ha evolucionado el pensamiento del hombre. Es por ello que nos encontramos desde el justnaturalismo hasta el formalismo neokantiano. Pero para empezar con el justnaturalismo, se debe decir que es un sistema deductivo que parte de los principios básicos naturales de la correcta actuación humana dentro de la sociedad, lo que debe de estar implementado y lo que no. En esta etapa la lógica existe en la aplicación de la ley. Más que nada está dentro de la aplicación, no afuera, no en su método de cómo crear la ley, sino en su aplicación, es lo que se refiere. El formalismo neokantiano. El problema de la lógica con la aparición de Haskell se relevó de la ciencia del derecho a la filosofía del derecho. Él se centró principalmente en la filosofía para llevar los problemas que tenía el derecho con la lógica, lo centró en una filosofía. Campo de acción de la lógica. Lógica y derecho. Se podría señalar que esta tendencia ponía la existencia de un marcado paralelismo entre la lógica y el derecho, pues aquella estudia la validez de los conceptos, juicios y razonamientos desde el punto de vista formal, y el derecho tendría por objeto el estudio de los mencionados aspectos, pero desde el punto de vista de las conductas puras, consideradas de estas meras formas, las cuales están expresadas de las normas. Lógica y ciencia. Estudia problemas y leyes del pensar formal, no define lo verdadero de lo falso. Lógica y psicología. Existe una gran diferencia entre estas dos ciencias. La relación que puede existir sería que prescindirían del sujeto que elabora su lógica y su psicología. Lógica y matemática. Es una parte de la lógica y las matemáticas que consiste en el estudio matemático de la lógica y en la aplicación de este estudio a otras áreas de las matemáticas. Lógica y teoría del conocimiento. Consiste en aplicar la lógica y la filosofía del conocimiento para rodear la teoría del conocimiento. Se ocupa de la definición del saber y de los conocimientos relacionados entre estas dos ciencias. Lógica y gramática. Lógica y gramática. Los lenguajes tienen lógica, porque la lógica y la gramática trabajan ambiguamente para descifrar una oración, decidir si la composición de la oración es correcta. Lógica y lingüística. El neopositivismo se hizo consciente de un hecho sencillo, pero extraordinariamente fecundo, la única manera que dispone de cualquier ciencia para expresar sus pensamientos, ya sean estos físicos, químicos, matemáticos, etc., es mediante el lenguaje. Lógica y la filosofía. Si aceptamos que el saber filosófico está integrado por la ontología, la gnosología y la ética, o sea, el ser, el conocer y el obrar, la lógica forma parte de lo esencial, del conocer, porque estudia formas y las leyes válidas de ese conocimiento.
La lógica y la computación. La lógica está presente en la computación a través de los siguientes aspectos. Es importante la relación lógica-computación, que todo ordenador tiene una unidad en el cual se realizan las operaciones lógicas. Es la unidad aritmética lógica, en ella se efectúan las operaciones lógicas de cualquier programa. Nos referimos a los operadores lógicos y o etcétera, los cuales trabajan en base a las tablas de verdad.